Amigos, el día de ayer salieron muchas personas, unas de buena voluntad, otras interesadas a festejar los 40 años de vida de la actual Constitución de la República de Guatemala. Sinceramente, yo vi poco entusiasmo, o por no decir ninguno del pueblo de Guatemala en acompañar ninguno de esas opiniones y estos festejos. Y a mí esto no me extraña. Les digo por qué. Porque la Constitución actual es una Constitución que ha sido promulgada y manipulada con propósitos un tanto diferentes de los propósitos que han tenido las otras constituciones. La historia constitucional del país ha venido arrastrando desde el año 1825 con una cultura constitucional. Y hay elementos fundamentales de todas esas constituciones que en cierta forma fueron rescatados en la Constitución de 1985. Pero sin embargo, quisieron darle a tol con el dedo al país, dedicando casi la mitad de la Constitución a desarrollar el tema de los derechos humanos, cuando realmente con solo que se hubiera mencionado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y haber regulado sobre ella era suficiente, pero era necesario, como decirle al mundo, nos preocupan demasiado los derechos humanos, y eso ha dado un sesgo a la Constitución, porque no ha sido el proceso constitucional el que ha mejorado esa situación. Guatemala sigue teniendo una constitución, como diría el autor guatemalteco Severo Martínez, sociólogo, que decía que Guatemala era una patria de criollos. Quiere decir que el gobierno sigue estando en manos de aquellos que heredaron la conquista, y eso es cierto. Pero ahora esta constitución que hoy estamos viendo es una constitución que el criollo y las élites locales quisieron acomodarla tanto a sus derechos y conveniencias que le abrieron el paso totalmente al crimen organizado y al narco. Alguien decía, lo vi publicado en las redes, quise ver si podía encontrar quién fue el que lo dijo para no atribuirme eso, pero dijo de la patria del criollo a la patria del narco. Y esa es la situación. Hoy, en nuestra política interna, ya no es los partidos políticos, ya no es la voluntad popular, sino que son los intereses de los criollos, son los intereses de las élites, son los intereses de las mafias los que han venido condicionando nuestro desarrollo político. ¿Es culpa de la Constitución? Yo diría que no totalmente. Pero lo que sí es cierto que esta Constitución fue abierta y sus reformas, sobre todo, fueron abiertas para permitir que esté pasando lo que hoy nos está pasando. Por ejemplo, la misma Constitución, dentro de una cantidad de leyes para desarrollarla, previó, por ejemplo, una ley muy importante como es la ley de la libre visión del pensamiento. ¿Qué pasó con esa ley? Cuando se desarrolló esa ley, se le dio el criterio de que era una ley para garantizar la libertad de prensa. Pero la emisión del pensamiento es mucho más que lo que la prensa pueda decir. Entonces, esta es una ley que le dio autoridad para delinquir, para insultar, para señalar, siempre y cuando usted tenga un carnet de periodista. Pero si usted no lo tiene, usted está sujeto al derecho penal. No, señores, eso hay que corregirlo. El país cambió. Hoy hay miles de gente que pueden expresarse y que hay que garantizarle su derecho a expresarle, pero también poner los límites para que el pueblo no sea confundido. Está la ley electoral y de partidos políticos. No es desarrollo del actual sistema constitucional.
Yo se los digo porque yo fui presidente del Consejo de Estado, en donde había representación ciudadana, representación política, representación de los pueblos originarios, y nosotros elaboramos las leyes que hicieron posible retornar a la Constitución e incluso hacer la misma Constitución de 1985. No fue realmente un logro de esta constituyente. Y sin embargo, lo que ellos hicieron fue copiar las leyes que nosotros produjimos, en la cual se puso el Tribunal Supremo Electoral y se dio una serie de normas para evitar la manipulación del proceso electoral. Sin embargo, ellos vinieron, las abrieron de tal forma con las reformas constitucionales, cambiaron de tal forma la ley que ahora es una ley obsoleta, porque es una mala copia de una ley que tuvo un sentido, que obviamente también sería obsoleta porque las cosas en el mundo han cambiado en 40 años. Después, señores, ellos vienen y nunca este sistema constitucional emitió dos leyes que son fundamentales, pero no estaban dentro de los intereses de las élites. La primera ley, la ley de protección a la familia. 40 años y no se ha hecho esa ley. La otra ley, la ley de los pueblos indígenas, no se ha hecho. ¿Pero por qué? Porque esas son leyes que no les interesan a las élites, que fueron las patrocinadoras de esta Constitución. Señores, los guatemaltecos deben saber la verdad, como la verdad histórica ha venido a nuestra historia. No debemos manipular. Hoy veo yo que grandes manipuladores, grandes violadores de la Constitución vienen a decir que ellos defienden la Constitución. La Constitución no es defender el papel, señores. La Constitución es cumplir con el precepto constitucional y republicano de que es el pueblo el que manda y es al pueblo al que protege, y son sus normas las que rigen en la vida social de un país. Sin embargo, ahora pues tenemos una Constitución que todos alaban, pero señores, esa Constitución, ¿qué es lo que ha logrado? Que tengamos realmente, a partir de su reforma, que la dieron después del Serranazo, ellos ya no querían definitivamente otras limitaciones al ejercicio y abuso de su poder. Y ahora dicen que el Serranazo promovió la reforma constitucional. Sí, la promovió, pero no en el lado correcto, señores. Yo hubiera hecho una reforma en el lado correcto para garantizar los derechos del pueblo. Ustedes lo que hicieron fue una reforma para garantizar los derechos y el poder de las élites, quitarle el derecho y el poder a los legítimamente electos. Y esto fue lo que abrió la puerta para que las mafias del narcotráfico y el crimen organizado entraran a participar como hoy participan en la política del país. Señores, la Constitución hay que reformarla, pero no para garantizar privilegios de élites, ni para dar puertas para que factores económicos externos participen abusivamente en el devenir político histórico del país. No, Guatemala es para los guatemaltecos y debemos protegerla. Nosotros queremos una Constitución que dé resultados de libertad, pero no de anarquía como las que tiene actualmente el país. Un gobierno acéfalo y todos los demás entes del país actuando en favor de sus propios intereses. Una desorganización total del Estado. Aquí ya no sabe quién manda, ni tampoco es la ley, porque si fuera la ley estaríamos perfectos. Pero una misma corte,
una misma institución puede dar resoluciones en un sentido o en otro, usando la misma ley. Eso no es correcto. La otra parte, no podemos permitir que fuerzas externas, económicas, poderosas o internacionales como las que quiere introducir en nuestra política y ha introducido el señor Bernardo Arévalo, que por el abuso de esa injerencia internacional, él está impuesto como presidente. Nuestra Constitución no debe permitir eso y esta Constitución sí lo permite. Hay también interesados en participar en un Estado controlado por el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que han hecho? Crearon las comisiones para poder tener acceso a la designación de magistrados y jueces. Y después han querido cooptar el sector judicial. ¿Para qué? Para poderse amparar en toda su intervención política y también en toda su acción delictiva. Guatemala es consciente de que los actuales gobernantes han cometido cientos de delitos y por eso tienen el repudio nacional. Pero ¿cómo se hace para que la ley les llegue? Para corregir el hecho de que un presidente fue electo por un partido fraudulento, totalmente. Eso no puede ser. El fraude no es fuente de derecho. Y si creen que conservando esta Constitución van a poder seguir haciendo lo que sea les da la gana, están equivocados, porque el pueblo de Guatemala ha abierto los ojos y va a exigir que se respete su soberanía. Que el Señor nos ayude y que podamos realmente establecer un orden constitucional justo para el pueblo, equitativo para todos, no discriminante para ningún sector, pero eso sí, en el cual la justicia impere.